Muy bien, entonces vamos a seguir con la otra parte, ya que ya se conectó la mayoría. Les agradezco por haberme esperado. Ya estoy cargando el otro video de la primera clase para que lo tengan ustedes por cualquier duda de cómo hacer su cuestionario o de cómo algunas tareas que, digamos, que me preguntaron de algunas dudas, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar y nos habíamos quedado en la lesión incapacitante temporal, ¿verdad? Ahorita les voy a compartir la pantalla para que podamos seguir viendo. Entonces, nos habíamos quedado acá en lesión incapacitante temporal. Les decía que es la lesión que incapacita a la persona para trabajar durante el tiempo correspondiente al turno normal, por uno o más días, incluyendo domingos, días de descanso o paros de planta. Hay algunas empresas que trabajan domingos, ¿verdad? Y trabajan días de descanso posteriores a la lesión. Dice, ejemplo, dislocaciones, cortaduras y fracturas. Entonces, cuando hablamos de todas estas, les decía yo el ejemplo anterior, ¿verdad? Que hubiera pasado, digamos, si una persona, o si la persona que yo les dije que cayó, digamos, en el agujero, pero que no hubo necesidad, digamos, de trasladarla a LICS. En este caso, por ejemplo, para este caso, que es lesión incapacitante temporal, pensemos que esta persona fue la que se cortó la mano, pero que ya no puede seguir trabajando porque digamos, la herida está expuesta. Tenemos expuesta aquí la, la herida. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, hay que ponerle puntos. Entonces, en esta colocación de puntos, digamos, aquí la persona lo van a tener que suspender, ¿va? Por uno o más días, de acuerdo a lo que corresponde el IX. Ahora bien, vamos a ver la segunda lesión. Tenemos otra lesión que se llama lesión incapacitante parcial permanente. Y no se me asusten con esta imagen, porque esto es poco de lo que se puede ver en accidentes. Dice, incapacita en forma permanente por pérdida funcional o física de miembros o partes de ellos, sin tener en cuenta cualquier incapacidad preexistente del órgano lesionado o del órgano lesionado de la función corporal afectada. Y nos da un ejemplo, dice, pérdida de falanges, dedos, una mano, ojos y otros. Miren, aquí hay una pérdida ya de los dedos, ¿verdad? Del dedo, bueno, aquí es la misma imagen, ¿verdad? Aquí perdió el dedo de la mano derecha, el pulgar. Yo les quiero comentar un poquito sobre mi experiencia, porque ya vi, digamos, algo parecido. Yo estaba en cuarto de bachillerato, soy mecánico tornero y trabajamos mucho con máquinas, pero había un compañero de quinto bachillerato que estaba trabajando en un torno es una máquina que gira a altas revoluciones, y y tenía, digamos, un sudadero manga larga, y no sé cómo se descuidó, y el sudadero lo jaló, digamos, a donde la máquina estaba dando vueltas. Cuando él quiso quitar la mano, no pudo, ¿y qué pasó? El dedo pulgar se le fue, digamos, entre la máquina, y otro compañero que se dio cuenta de lo que estaba pasando porque gritó, ¿verdad? Quiso parar la máquina. La máquina obviamente la apagó, pero de las revoluciones que iban dando, la máquina todavía iba girando. Y le quitó cabalmente, así como se ve esta imagen, le quitó la punta, digamos, del dedo pulgar. Entonces, esa es una lesión incapacitante parcial permanente. Y tenemos otra lesión también que se conoce como lesión incapacitante permanente. O sea, ya no es parcial, aquí ya es permanente. Dice, lesión que incapacita de manera total y permanente para el desempeño de cualquier actividad remunerada o que causa pérdida completa física o funcional de dos o más órganos a raíz de un solo accidente. Ejemplo, ambos ojos, dos miembros, es decir, dos manos o combinación de brazo y pierna. Como vemos en esta imagen, la persona no tiene una pierna y no tiene ahí sí que los dos brazos con la mano, ¿va? Entonces, ¿cómo se da esto? Esto se da mucho igual en maquinaria. Hablamos también, por ejemplo, de si vamos al área agrícola, la verdad que ustedes están muy familiarizados, por ejemplo, en una actividad, por ejemplo, de corte de caña, podemos ver eso también, donde una persona por descuido se deja, o él se cae, digamos, en alguna cuchilla de una cortadora de caña y posiblemente le quite un brazo, un pie, pues ya sea una amputación, ¿verdad? Entonces, entonces esto, digamos, se refiere, digamos, a la lesión incapacitante permanente. Entonces, no sé si tengan alguna duda con estos tres tipos que tenemos.
que es la incapacitante temporal, parcial permanente y permanente. No sé si hay alguna pregunta entre, digamos, la diferencia entre cada una, si notan esa diferencia. ¿Notan esa diferencia, no? Y si no tienen dudas, pues voy a continuar para ir avanzando porque se me va a ir el tiempo. Hay otra clasificación que yo les quiero dejar acá. Esto es sacado de otro texto. Y les quiero comentar que esta es otra clasificación también. Regularmente la clasificación que nosotros estamos viendo acá, por ejemplo, es esta. O sea, la lesión, por ejemplo, incapacitante temporal. Eso es lo que yo voy a evaluar. Igual que la lesión incapacitante parcial permanente y la lesión incapacitante permanente, ¿verdad? Entonces, esta digamos que es la clasificación que digamos es la más utilizada y que se usa, digamos, en estadísticas. Pero hay otras empresas o digamos hay otra clasificación también de accidentes que yo les quiero comentar, que es esta. Esta es otra clasificación en la cual tenemos aquí, por ejemplo, nos dice, va, desde la óptica exclusivamente laboral, accidentes que afectan a personas que son trabajadores, la clasificación legal de los accidentes se lleva a cabo por mutua de la empresa empleadora del accidentado, pudiéndose catalogar en leves, graves, muy graves y mortales. Aquí se me olvidó comentarles también en esta clasificación, voy a regresar, que aquí después de que haya, digamos, está lo más básico, ¿va? Que es la, digamos, la temporal, después nos vamos a la parcial permanente, después está la permanente, y luego, ¿qué pasa, digamos, aquí? Es la muerte. ¿Por qué es la muerte? Porque aquí perdió dos ojos, perdió dos miembros, pero quedó inválido, podemos decir, ¿verdad? O quedó ya sin ningún miembro, digamos, de su cuerpo. Y lo que sigue entonces es la muerte, ¿va? Ahí ya no, pero ya no se trata como lesión, sino eso ya es muerte, por eso no está acá, catalogada. Pero entonces acá podemos decir que en general esta clasificación obedece exclusivamente a criterios médicos en función habitualmente de la gravedad de la baja médica que puede generar el accidente. Entonces decimos que hay un accidente mortal cuando el accidente se derive directamente debido al mismo el fallecimiento del trabajador. Muy grave cuando se producen lesiones cuyas consecuencias pueden afectar alteraciones funcionales suborgánicas. Podemos decir que el accidente muy grave acá es la lesión incapacitante permanente, ¿verdad? Y el accidente grave, podemos decir que se considera grave cuando las lesiones pongan en peligro, ni se prevé que las secuelas que puedan quedar sean incapacitantes. O sea, un accidente grave podemos decir que puede ser un parcial permanente o un temporal. Y el leve, se considera accidente leve cuando las lesiones que producen no se prevé ningún tipo de secuelas. Es decir, que hubo una lesión más que todo de un corte, un raspón, hasta ahí nada más, leve, ¿va? Entonces, por ejemplo, dice, todo ello no obsta, claro está que para accidentes de cierta gravedad, caída en altura de más de 10 metros, por ejemplo, sean mente calificados como, oficialmente como leves y los daños del accidentado finalmente no resultan relevantes. O sea, dado, digamos, el ejemplo que yo les di anteriormente de una persona que se cayó de una bodega de sacos, a más o menos 10 metros, les decía, esa persona, podemos decir que este accidente fue catalogado, digamos, como leve, porque al final, sí, digamos, él no tuvo ninguna fractura, más que todo solo fueron raspones y algunos moretones, pero no hubo necesidad, digamos, de que él le dieran un tratamiento médico, ¿verdad? Sino más que todo solo fue para el dolor, más que todo. Entonces se puede trabajar como leve. Muy bien, entonces no sé si tengan alguna pregunta con respecto a eso. Si la tienen, entonces me la escriben en el chat para yo resolverla. Tenemos la segunda parte, viendo, digamos, qué tipo de accidentes tenemos. Ya nos dimos cuenta que hay lesión incapacitante temporal, lesión incapacitante parcial permanente y la lesión incapacitante permanente, ¿verdad? Tenemos también en la segunda parte los métodos de investigación de accidentes. Cuando nosotros vamos a investigar accidentes, hay 4 métodos, digamos, que podemos encontrar. La teoría nos menciona también otro, por ejemplo, el de Henry Bird, creo que no, Hendrich, perdón. Y nos menciona también, por ejemplo, otro método que se llama el de juego de dominó, digamos, pero yo les puedo decir que estos 4 son los más utilizables. De hecho, los que yo más recomiendo para trabajar es el del árbol de causas y el de Ishikawa, porque son los más fáciles para trabajar y nos da mucha información. Entonces vamos a ver uno por uno, desde el módulo de causalidad de Frank Beard, el método de cadena causal, el de árbol de causas,
y el diagrama de Ishikawa. Aunque yo les puedo decir que entre el modelo de causalidad y el de cadena causal, se puede decir que son sinónimos, aunque digamos aquí digamos en lo que yo les estoy comentando lo vamos a separar, pero ya se van a dar cuenta ustedes que se parece bastante, digamos, un método del otro. Entonces, ¿cuál es el método, digamos, de causalidad de Frank Peirce? Yo les voy a comentar aquí mediante una gráfica. El modelo de causalidad o de control de pérdidas de Frank E. Peirce menciona, digamos, esto, ¿verdad? Que está basado, digamos, en 5 partes, que una tenemos la falta de control y tenemos un por qué, y dado, digamos, de las causas básicas, o sea, las faltas de control nos lleva a causas básicas. Y también tenemos, por ejemplo, los accidentes, que está dado en relación a las causas inmediatas, y las causas inmediatas se relacionan con las causas básicas. Tenemos también que las pérdidas están causadas por los accidentes. Y entonces a la falta de control, causas básicas y causas inmediatas, nosotros le vamos a llamar causas. Y al accidente se va a llamar acontecimiento y a la pérdida va a ser el efecto. Esto lo vamos a ver más a detalle con ejemplos para que quede más clarito. Entonces, los factores de trabajo, ¿cuáles van a ser? Lo que nos menciona, por ejemplo, acá, ¿verdad? Factores de trabajo en causas básicas. Cuando hablamos de factores de trabajo, nos referimos a procedimientos seguros de trabajo, incorrectos, ausencia de análisis de trabajo seguro, mala operación de máquinas o equipos, herramientas en mal estado o mal utilizadas, ausencia de mantenimiento de equipos. ¿A qué se refiere todo esto? Aquí hay condiciones y actos inseguros, si ustedes se pueden dar cuenta, ¿verdad? Si se pueden dar cuenta, ahí están actos y condiciones inseguras. Ya ustedes son pilas para separar un acto y una condición insegura. Los factores personales también está capacidad física o mental inapropiada para el cargo, deficiencia en habilidad para la tarea, motivación deteriorada por el trabajo, frustración profesional, incapacidad para trabajo bajo presión, estrés, falta de conocimientos para el cargo. Esos son actos inseguros también. Y tenemos aquí otra parte que le llamamos las causas inmediatas. Las causas inmediatas es la tercera parte, digamos, del diagrama de Frank Peirce, donde habla, digamos, de actos y condiciones subestándares. Cuando hablamos aquí, digamos, de esta parte subestándares, es sinónimo de y condiciones inseguras. Por ejemplo, aquí están los actos: operar sin autorización, no seguir procedimientos, no respetar señalizaciones, levantamiento incorrecto de cargas, no usar equipo de protección personal, fallan asegurar, bromas y juegos, otros. En condiciones inseguras tenemos el EPP inadecuado, equipos defectuosos, herramientas en mal estado, congestión, falta de orden y limpieza, ventilación inadecuada, iluminación insuficiente y hay más, ¿verdad? Tenemos también la parte de, aquí en este principio de la definición, dice, una decisión lógica y acertada solo puede tomarse si primero se define el problema real o básico. No nos dejemos confundir por los síntomas. O sea, cuando hacemos la investigación de accidentes siempre es irse, digamos, por una decisión lógica y acertada. No tenemos que irnos por suposiciones. O sea, eso nos trata de decir, digamos, este principio. Y tenemos las causas básicas. Las causas básicas son los factores personales y los factores de trabajo. Y entre ellas tenemos falta de conocimiento, falta de capacidad, falta de habilidad, estrés físico y mental, motivación incorrecta. Si lo traducimos, son actos inseguros, ¿verdad? Factores del trabajo, liderazgo inadecuado, ingeniería inadecuada, compras inadecuadas, mantención inadecuada, estándares inadecuados, uso y desgaste normal, abuso y mal uso. Estos factores del trabajo son condiciones inseguras. Y también tenemos la falta de control, que es esta parte, digamos, la primera parte del diagrama. Falta de control, por ejemplo, lo tenemos en fallas, en programas o sistemas, estándares, cumplimiento, causas de falta de control, programas o sistemas inadecuados, inexistentes, estándares inadecuados, inexistentes, incumplimiento de los estándares. Y también tenemos la parte, digamos, de método de cadena causal. Se van a dar cuenta de lo que vimos. Este método de cadena causal es muy parecido. ¿Por qué les digo? Porque dice, este método está basado en el método causal de pérdidas, o sea, el de Frank Peirce. O sea, digamos que es la relación, el cual pretende de una manera relativamente simple hacer comprender y recordar los hechos o causas que dieron lugar a una pérdida. Y entonces, si se dan cuenta, este es el modelo de causalidad de pérdidas. Es lo mismo. Falta de control, sistemas inadecuados, estándar inadecuado, incumplimiento inadecuado, causas básicas, factores personales, lo que ya vimos, ¿verdad? O sea, todo esto que ya está aquí es lo mismo que aparece
en el método, en este mismo. Si se dan cuenta, es lo mismo. Entonces está relacionado, digamos, el método de cadena causal con el de Frank Beer. Y para ello, yo les quiero mostrar, digamos, cuáles son los pasos del modelo. Primero, para realizar, digamos, o sea, para aprender, digamos, a usar este método, lo primero que debemos hacer es anotar todas las pérdidas. Ejemplo, herida, inciso, contusa en mano derecha. 2. Anotar los contactos o formas de energía que causaron la pérdida. Ejemplo, golpeado por objeto en movimiento. 3. Elaborar listado de causas inmediatas, condiciones y actos inseguros. 4. Elaborar listado de causas básicas, selección inadecuada de herramienta. Y 5. Elaborar listado de faltas de control. ¿Cómo vamos a comprender este método? Pues mediante este ejemplo. Y vamos a ver cómo es que resuelven este ejemplo. Por ejemplo, aquí hay un accidente, el cual dice que las medidas correctoras es formación e información, instrucción en el trabajo diario, procedimiento de trabajo, norma, digamos, de dirección exigiendo instrucción previa al trabajo. Entonces, si nos vamos a los pasos que nos menciona el método, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Dice anotar todas las pérdidas. Entonces, ¿cuáles son las pérdidas? Entonces, según lo que nos menciona el diagrama, nosotros tenemos que ir de acá para acá. O sea, podemos decir que aquí tenemos nuestra derecha, aquí tenemos nuestra izquierda. Entonces, vamos de izquierda a derecha. ¿Cuál es la pérdida o lesión? La mano amputada. Ese es digamos que el accidente. Y la pérdida es herida, inciso, contusa en mano derecha, ¿verdad? Contacto, accidente o incidente, dice, palma de la mano herida por la punta de un destornillador. Infección en herida por no ser desinfectada. O sea, esos son los contactos del accidente o el incidente. Causas inmediatas, tenemos uso de destornillador de tamaño inadecuado, sujeción de tornillos sin usar equipo de protección personal, reutilizar un tornillo gastado, velocidad excesiva por finalizar trabajo antes del fin de turno, y las condiciones peligrosas, ¿verdad? Punta de destornillador gastada, ranura de inserción en tornillo de material muy blando. Y tenemos los actos inseguros, el trabajador se venda la herida en su casa sin desinfectar, no acude al médico, ni el trabajador ni sus compañeros informan de sucesos al encargado. Esos son actos. Condiciones, no existen botiquines de primeros auxilios en los talleres, ni local de primeros auxilios en la fábrica, no existe personal cualificado en primeros auxilios. Y los factores personales tenemos aquí, selección inadecuada de la herramienta, no evalúa la herramienta necesaria, conocimiento deficiente, falta de preparación en el uso y selección de herramientas. Factores de trabajo, normas de trabajo inadecuadas, no existen normas escritas sobre el tipo de herramienta a utilizar, dirección deficiente o no se dan instrucciones previas al trabajo, falta de normas de trabajo. Y ya habíamos visto esto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este diagrama es muy parecido a lo que trabajamos en una matriz de riesgos. Lo único que aquí ya se separa, digamos, cada una de las partes. Entonces, voy a continuar con el modelo. Si hay dudas, por favor, me levantan la mano o me escriben en el chat. Tenemos también el árbol de causas. El árbol de causas es un tercer método. Se trata de un diagrama que refleja la reconstrucción de la cadena de antecedentes del accidente, indicando las conexiones cronológicas y lógicas existentes entre ellos. El árbol de causas refleja gráficamente todos los hechos recogidos y las relaciones existentes sobre ellos, facilitando de manera notable la detección de causas aparentemente ocultas y que el proceso metodológico seguido nos lleva a descubrir. ¿Y cómo se puede ver? Digamos, aquí tenemos un ejemplo. Esto es un ejemplo, pero yo se los voy a explicar ahorita con otro. Entonces, acá dice, la investigación de accidentes ayudada por la confección del árbol de causas tiene como finalidad averiguar las causas que han dado lugar al accidente y determinar las medidas preventivas recomendadas tendentes a evitar accidentes similares y a corregir otros factores causales detectados, en particular a los referentes a los fallos del sistema de gestión en riesgos laborales. Entonces, aquí vemos un accidente, ¿verdad? Ahí dio vuelta un montacarga. Entonces, dice, ¿cuáles son los pasos del modelo? Primero, vamos a hacer la toma de datos. Y 2, organización de los datos recabados. Solo tiene 2 pasos. ¿Y cómo se hace eso? Ahorita lo vamos a ver mediante el siguiente ejemplo. Tenemos un ejemplo 1. Un ejemplo 1, por ejemplo, aquí dice el accidente, lesión de, aquí menciona, digamos, lesión de dedo de mano derecha. Entonces, aquí menciona primero, esto es como hacer, digamos, un organigrama o hacer un mapa conceptual, si lo vemos así. Es muy parecido. Se produce corte en el dedo, dice.
Uso inadecuado de herramienta de trabajo. Accidentado, se distrae y mueve la mano hacia la herramienta. No conoce la función de la herramienta. Compañero le intenta retirar la mano de herramienta. Al realizar la acción se produce un corte en el dedo. Mala decisión de compañero al no llamar a la seguridad y desconocimiento de la gravedad de lesión. Revisión de la tarea. No cuenta con la herramienta correcta. Desconoce el proceso de elaboración y el supervisor está ausente. Y no utiliza equipo de protección personal. Entonces, ese es un primer ejemplo. Alguien dice, teacher, le comento que creo que no carga bien la presentación. No sé si tengan todos problemas de que no vean mi presentación. ¿Alguien más tiene problemas con la presentación que no se ve? Sí, teacher, se traba mucho. Bueno, si quieren voy a salir de acá mejor. No sé si ahora sí no se traba. Viéndolo así, ¿se traba o no se traba? ¿Se traba ahora o no se traba? Alguien que me haga favor de comentar si se traba o no. Ya no, Inge, ahí está bien. Bueno, lo voy a quitar de acá. Aquí quedó bien. Voy a quitar de acá y seguro es porque de plano lo tenía lo tenía en toda la vista. Entonces, les decía, aquí tenemos el accidente. Aquí ustedes lo pueden ver. Este diagrama es muy parecido al anterior, solo que este usa otra metodología en la forma de ordenar las actividades. Pero tenemos aquí un ejemplo 2 que yo les quiero comentar. Ejemplo 2 dice: en una empresa dedicada a la fabricación de pan y situada en las afueras de una población, se efectúa diariamente el reparto de los productos fabricados en jornada de noche, para lo cual el conductor repartidor utiliza un camión de reparto de la empresa. El día del accidente, dicho conductor, al ir a poner en marcha el camión, se encuentra con que no arranca, razón por la cual, al ir a poner en marcha el camión, decide utilizar una furgoneta antigua, también de la empresa, y que se utiliza excepcionalmente como auxiliar. Ordena que carguen la furgoneta y aunque se da cuenta que el pedido del día es mayor del habitual, decide sobrecargarla para no poder efectuar 2 viajes. Al salir de la fábrica, la carretera secundaria, que conduce a la ciudad, está colapsada debido a la lluvia, por lo que decide tomar una carretera secundaria en la que existen pendientes pronunciadas. Al descender por una de dichas pendientes, no le responden adecuadamente los frenos y choca contra un árbol, resultando gravemente herido. La mencionada furgoneta no se somete al mantenimiento que se efectúa en el camión de reparto y una posterior revisión demostró que los frenos estaban en mal estado. O sea, podemos ver aquí esto creo que lo voy a sacar de acá. Estoy aquí. Bueno. Entonces, ¿cómo se...? Aquí ya vimos que los frenos no respondieron, ¿verdad? Y mal mantenimiento, ya tenemos 2 claves. Pero aquí lo resolvemos de esta forma. ¿Qué sucedió? Hubo lesión del conductor. Él tocó con un árbol, según lo que nos indica ahí el problema. No respondieron los frenos. Esas fueron las actividades principales, podemos decir. Y de esas 3 se derivan estas otras, que hay una fuerte pendiente. Él tomó una vía alternativa, una carretera, digamos, secundaria. La vía, ¿por qué lo tomó? Porque, digamos, había una carretera, la carretera principal estaba colapsada y estaba lloviendo. O sea, estas son las causas de que por qué, digamos, él tomó esas decisiones. Los frenos están en mal estado, porque no se revisó la furgoneta, porque llevaba una furgoneta auxiliar y porque el camión habitualmente no arranca. Y iba sobrecargado porque él evitó hacer un segundo viaje. Entonces ahí vemos, ahí solucionó él o, digamos, analizó las causas del porqué del accidente, ¿verdad? Veamos otro tipo de ejemplo. Y, por ejemplo, aquí es voy a hacerlo grande para que lo vean. Y está. Accidente, dice, quemaduras al soldador. Quemaduras al soldador, a 4 operarios y lanzamiento de fragmentos, dice. Deflagración, explosión con llamadas a través de juntas no estancas, dice. Presencia de focos. Esta, digamos, no voy a entrar tanto a detalle, pero aquí, digamos, da a conocer igual las causas. Realización de soldaduras, aquí presencia de atmósfera inflamable, aumento brusco de presión.
Este es otro ejemplo que no voy a entrar más a detalle porque, digamos, es lo mismo que lo anterior. ¿Por qué no quiero entrar a detalle? Porque les quiero explicar el siguiente diagrama. El siguiente diagrama se conoce como diagrama de Ishikawa, también llamado causa o efecto o espina de pescado. ¿Por qué se le llama espina de pescado? Porque si ustedes ven acá, es un pescadito, digamos. Ustedes pueden buscar en Google también el diagrama de Ishikawa, les va a aparecer, digamos, diferentes diagramas. Dice, es un método de análisis de causas utilizado habitualmente para problemas complejos en el área de calidad. Yo, en mi experiencia, les puedo decir que el que más utilizo yo para analizar un accidente es este. Soy ingeniero también industrial y este me sirve también para analizar problemas del área de calidad. Este diagrama es muy sencillo, pero nos da mucha información. Nos da mucha información. Es como hacer un FODA, digamos, solo que este es más efectivo que hacer un FODA. Entonces, vamos a ver aquí más. Dice, este método puede también ser utilizado para el análisis de accidentes e incidentes, sobre todo en casos de accidentes graves o incidentes de alto potencial en los que el análisis además puede presentar complejidad y no se sabe a priori cuáles pueden ser las causas principales. ¿Cuáles son los pasos para realizar este modelo? Primero es que tenemos que poner el método. Se debe determinar si existe instrucción o procedimientos de trabajo. Claramente nos está diciendo. 2, persona, dice. Se debe determinar los aspectos humanos. Ejemplo, situación anímica, falta de capacitación. Y también podemos poner aquí los actos inseguros. Material. Se debe determinar qué equipos de protección individual utilizaba el operario en el momento del suceso. Tenemos 4, máquina, equipo e instalación. Se deben determinar todos los factores de la máquina, equipo o instalación que durante el proceso pueden haber sufrido una variación. ¿Y cómo es ese diagrama? Pues aquí lo tengo. Véanlo. En esta primera parte yo coloco el accidente, por ejemplo, amputación de mano, choque con caída de pozo, caída en un agujero, todo lo que se refiere, digamos, al accidente. Material, lo vamos a dejar aquí siempre material, equipo, persona y método. ¿Cómo lo vamos a visualizar? Entonces, mediante el ejemplo número 1. Ejemplo número 1 dice, tras un accidente, una empresa dedicada a la colocación y mantenimiento de ascensores producido por la caída de un operario sin experiencia entre el hueco de 2 plataformas cuando tropezó al manipular manualmente una carga. El grupo de personas trabajadoras encargadas de realizar la investigación han aportado las siguientes ideas sobre las causas del accidente. Entonces aquí, estas causas son las que colocaron acá, miren. Solo que aquí pusieron, por ejemplo, caída por el hueco, digamos, este es el accidente. Entonces aquí pusieron altura de caída de 55, no hay barandilla. Eso porque responde a material. Pisada en vacío al borde de la plataforma trabajador es igual al material. En método, por ejemplo, dice manipulación manual de la placa, o sea, no lo pudieron hacer bien. No hay manipulación mecánica. No se ha estudiado posible sistema de manipulación mecánica, posible desequilibrio. Y la persona, dice, ¿qué hizo la persona? No conoce bien la operación, no hay procedimiento por escrito. Entonces, miren, pues, para hacer este diagrama, primero, aquí colocamos digamos, el nombre que le vamos a poner a nuestro accidente. En material vamos a poner las causas principales, o sea, qué causas son las que nos está llevando. Causas y subcausas de acuerdo a cada tipo, a persona, método y equipo. Por ejemplo, en equipo no hay ninguna causa, entonces no hay necesidad, digamos, de componerla más que en material, persona y método. Alguien pregunta algo acá. Vamos a resolverle la duda. Dice, una pregunta, ¿las flechas es porque hay una relación? No, las flechas solo es el diagrama. Digamos, las flechas lo único que mencionan ahí es más que todo forma del diagrama. Es forma del diagrama más que todo. No hay necesidad. Digamos, si vemos esta imagen anterior, ¿se da cuenta, Rodrigo? Aquí está. Señalan, digamos, acá y van al material y aquí señalan al equipo y aquí señalan a la persona y aquí señalan al método. No hay una relación. Aquí todos señalan, digamos, por ejemplo, esta parte señalan a la persona, aquí señalan al método y todas estas señalan al material. De equipo aquí no hay nada. Posiblemente en algún accidente el material no haya ninguna causa, pero en el equipo sí. Eso va a depender, digamos, del tipo de accidente. Ejemplo número 2. Tenemos otra acá donde dice intoxicación por cianuro en equipo. Aquí sí hay equipo. Equipo inadecuado, deficiencia de orden y limpieza de los equipos de laboratorio, ambiente, atmósfera de trabajo contaminada,
ausencia de manual de operaciones y funciones, orden y limpieza deficientes, bebida y drogas, organización inadecuada de trabajos y falta de controles, materiales que son tóxicos, gases y vapores presentes, gente, aquí pusieron gente, pero es personas, desconocimiento de los estándares de trabajo, adoptar posición insegura, fallas en la comunicación personales, no usar el equipo de protección personal, usar equipos o herramientas incorrectas. Si ustedes se dan cuenta de estos diagramas, ustedes ya lo hicieron en la matriz, lo único que aquí ya ha pasado, digamos, a diagramas. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, porque ya me queda poco tiempo para explicarles la tarea. Los escucho, porque voy a explicar ahorita rapidito cómo son las tareas. Las tareas se encuentran aquí, miren, en aulas virtuales. Aquí está, elaborar un árbol de causas según caso presentado. Abrimos acá y nos va a desplegar este documento. Este documento le vamos a dar aquí en abrir. Y automáticamente nos descarga. Vengo yo, voy a abrir el archivo y les digo lo siguiente. Acá abrimos el documento de Word. Dice fecha de entrega 12 de septiembre de 2020, el próximo sábado. La tarea puede ser realizada a mano, pero deberán tomarle foto y enviar un solo archivo. Si la tarea es realizada a computadora, también deberán enviar un solo archivo. Observaciones, la tarea es totalmente individual. Dice, instrucciones, realizar lo que se les solicita a continuación. Leer y analizar el caso de accidente de trabajo. Realizar un diagrama de árbol de causas para la investigación del accidente de trabajo. Pueden realizar el diagrama de árbol utilizando diferentes colores y formas geométricas. El diagrama debe contener todos los mencionados en la presentación de PowerPoint. O sea, debe mencionar los pasos mencionados que ya les dejé, digamos, en la presentación. Ustedes pueden consultar nuevamente la presentación. El diagrama puede ser elaborado a mano utilizando diversos colores o a computadora utilizando un Smart Art. O sea, ustedes deciden si lo hacen a mano, pueden hacer con papel, con cartulina o le ponen lo que ustedes deseen o lo pintan de colores. El caso del accidente aquí está, miren, caso práctico. Corte de canal de 8 pulgadas de peralte de un soporte fuera de servicio de la línea fibra de vidrio y ahí están todos los detalles. ¿Qué sucedió? Entonces, está la imagen y todo. Entonces, ustedes colocan ahí lo que ustedes creen que van a colocar, digamos, en su diagrama. Por eso, digamos, el diagrama no se va a parecer, ninguno va a ser igual al otro. Siempre se van a diferenciar. Entonces, ustedes suben su tarea al apartado, digamos, de aquí, donde está en aulas virtuales. Lo suben acá. A partir ya de hoy lo pueden subir, si ustedes gustan hacerlo hoy. Y después, la otra tarea que corresponde, les voy a comentar lo siguiente. La otra tarea es, digamos que el mismo caso. Es el mismo caso, solo que tienen que elaborar, digamos, un diagrama de Ishikawa. Aquí se elaborar un diagrama de Ishikawa. Entonces, el caso, ahorita les voy a mostrar, es el mismo. Es el mismo caso, no les varía, digamos, para que no les llevara tiempo. Entonces, aquí está el caso, miren. Aquí está el caso. Es el mismo, solo varía del diagrama, digamos. Y aquí dice leer y analizar el caso de accidente de trabajo. También es para el 12 de septiembre. Y pueden realizar el diagrama de... aquí se me fue, esto se copió. O digamos que van a obviar esto. Esto está malo. Tal vez voy a repetir digamos, el documento porque esto está mal. Digamos, yo lo copié y no tiene que ir. Entonces, vamos a quitar esto. El diagrama debe contener igual los pasos mencionados. Todos los pasos mencionados en la presentación. El diagrama puede ser elaborado a mano utilizando diferentes o a colores. Si realizan el diagrama en computadora, pueden descargar la plantilla acá en este enlace. O sea, ustedes ingresan a este enlace y descargan la plantilla. El caso es el mismo. Entonces, tengo 3 minutos para resolverle las dudas. No sé si tengan alguna pregunta. Alguien me está preguntando en el chat. Vamos a ver. ¿Cuál era la pregunta? Dice, no hay ninguna. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, jóvenes, antes de que finalicemos la clase? Una pregunta, teacher. Ajá, dígame. Cuando hay bajas o, por ejemplo, un trabajador no llega a trabajar porque le sucedió algo, tiene que quedar registrado aunque haya sido fuera de la empresa.
Sí, porque digamos, acuérdese que si él no llegó porque se sintió mal, entonces tiene que presentar él ante recursos humanos un certificado médico, que él asistió, digamos, a un médico o que fue al IX, digamos. Si él no presenta eso, es una falta leve, digamos, al trabajo o simplemente le van a descontar el día y el séptimo. Pero sí se toma como algo con baja, por decirlo así. Sí, sí, se toma con baja. Tendría que tomarse como baja, porque así es, así nos menciona, digamos, el procedimiento. Aunque él se haya accidentado Correcto. fuera de su casa, tiene que presentar esos documentos de certificado de trabajo y toda esa parte. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Tengo 1 minuto 20 segundos para responderles. Bueno, si no hay más dudas, yo espero que con la presentación y pueden ustedes volver a ver las clases de los videos, porque ya los videos ya los voy a cargar. Entonces, por favor, me comentan. Yo espero que les vaya muy bien en su evaluación. Por favor, les deseo todo lo mejor. Avancen con su tarea para que no se les acumule. Si hay dudas con esto, con la elaboración de estos diagramas, tenemos la próxima clase el viernes de la otra semana. Yo les puedo resolver las dudas que tengan de estos diagramas y ya poder, para que ustedes lo hagan, digamos, ya entregarlo el sábado. En la otra semana tenemos clase viernes y sábado, les adelanto. Entonces, por favor, avancen en su tarea. Cualquier duda me pueden escribir al chat y estoy para servirles. Les deseo un buen día. Les deseo todo lo mejor en su evaluación. Nos vemos en la próxima clase. Feliz día. Igualmente. Igualmente, Sí, teacher. igualmente. Saludos.